¿Y si te dijera que no necesitas trucos baratos, frases ensayadas ni juegos para captar la atención de alguien? ¿Y si el verdadero secreto 100% no tiene nada que ver con manipular, sino con convertirte en una presencia imposible de ignorar? Hoy no vas a escuchar promesas vacías, vas a descubrir un enfoque que cambia la forma en que te perciben los demás. Y, más importante aún, la forma en que te percibes a ti mismo. Porque cuando entiendes esto, no persigues a nadie. La gente empieza a sentirse atraída naturalmente hacia ti. Todo empieza en un lugar que la mayoría de las personas evita mirar, dentro de sí mismas. Porque es más fácil culpar al entorno, a la suerte, a la apariencia o incluso a las otras personas, que aceptar que el verdadero cambio comienza con la forma en que te ves, te hablas y te posicionas en el mundo. La mayoría intenta atraer sin haberse construido primero, intenta gustar sin siquiera respetarse profundamente, intenta ser elegido cuando ni siquiera ha decidido quién quiere ser. Y ahí es donde todo falla antes de empezar. El magnetismo personal no es algo que se aprende como una fórmula externa, no es una lista de frases, ni un conjunto de trucos que aplicas como si fueras un actor repitiendo un guión. Es una consecuencia, es el resultado de un proceso interno sólido. Cuando una persona tiene claridad, dirección y una relación fuerte consigo misma, eso se percibe sin necesidad de palabras. No necesitas decir que tienes confianza, se nota en cómo caminas, en cómo miras, en cómo reaccionas ante situaciones incómodas. Y lo más importante, en cómo no reaccionas. Porque la verdadera seguridad no es ruido, es silencio. No es demostrar, es no necesitar demostrar. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Creen que ser seguros es hablar más fuerte, presumir más, llamar la atención constantemente. Pero eso no es seguridad, eso es compensación. La seguridad real es calma, es poder estar en una conversación sin sentir la urgencia de impresionar. Es poder escuchar sin pensar en qué decir después. Es poder aceptar un rechazo sin que eso destruya tu identidad. Cuando trabajas en ti mismo, en tu disciplina, en tu propósito, en tu crecimiento, empiezas a desarrollar una base que nadie puede quitarte. Y esa base cambia todo. Porque ya no entras a una interacción buscando validación, entras aportando valor. Ya no necesitas que alguien te diga que eres suficiente, porque ya lo sabes. Y esa diferencia es abismal. Imagina dos personas. Una llega a una conversación pensando espero que le guste, espero no arruinarlo, espero decir lo correcto. La otra llega pensando vamos a ver si conectamos, si hay química, si vale la pena. La primera está en posición de necesidad, la segunda está en posición de elección. Y las personas sienten esa diferencia de inmediato, aunque no sepan explicarla. La necesidad repele, la certeza atrae. Pero construir esa certeza no es algo instantáneo, no es algo que se consigue leyendo una frase motivacional o escuchando un consejo superficial. Es un proceso incómodo, porque implica enfrentarte a tus inseguridades, a tus miedos, a tus hábitos. Implica dejar de buscar atajos y empezar a trabajar en lo que realmente importa, tu carácter. El carácter se construye cuando haces lo que dices que vas a hacer, incluso cuando no tienes ganas. Se construye cuando mantienes tu palabra contigo mismo. Se construye cuando eliges crecer en lugar de quedarte en lo cómodo. Y eso, aunque parezca que no tiene nada que ver con atraer a alguien, lo cambia absolutamente todo. Porque cuando una persona tiene carácter, se vuelve confiable. Y la confianza es uno de los pilares más fuertes de la atracción. No la confianza en el sentido superficial de soy el mejor, sino en el sentido profundo de puedes contar conmigo, soy estable, sé quién soy. Esa estabilidad es rara, y precisamente por eso es tan poderosa. También hay algo importante que muchas personas ignoran. La forma en que te tratas a ti mismo establece el estándar de cómo otros te tratarán. Si te conformas con poco, si aceptas faltas de respeto, si constantemente te pones en segundo lugar, estás enseñando a los demás a hacer lo mismo. Pero cuando te valoras, cuando tienes límites claros, cuando no toleras lo que no está alineado contigo, automáticamente elevas tu presencia. Y esto no se trata de arrogancia, se trata de dignidad. La arrogancia busca ser superior a otros. La dignidad simplemente reconoce su propio valor sin compararse. Y esa diferencia es clave. Porque la arrogancia aleja,
pero la dignidad atrae respeto. Otro aspecto fundamental es el propósito. Una persona sin dirección se pierde fácilmente en la necesidad de atención. Pero una persona con propósito tiene algo más grande en lo que enfocarse. Tiene metas, tiene visión, tiene algo que lo impulsa. Y eso cambia su energía. Porque ya no gira alrededor de otras personas. Su vida no depende de la aprobación externa. Y paradójicamente, eso lo hace más interesante. Las personas se sienten atraídas por quienes tienen una vida propia, por quienes no están disponibles todo el tiempo, por quienes tienen algo que hacer, algo que construir. No porque sea un juego, sino porque demuestra que hay profundidad, que hay ambición, que hay crecimiento. También está el tema de la mentalidad. Si en tu mente constantemente te dices que no eres suficiente, que no eres interesante, que necesitas hacer algo especial para gustar, esa narrativa interna se va a reflejar en tu comportamiento, y las personas lo perciben, no necesariamente en palabras, pero sí en microacciones, en la forma en que dudas, en la forma en que buscas aprobación, en la forma en que te adaptas demasiado. Cambiar eso requiere conciencia, requiere observar cómo te hablas, cómo interpretas las situaciones, cómo reaccionas ante el rechazo o la incertidumbre, y poco a poco, reemplazar esas ideas limitantes por una visión más sólida de ti mismo, no perfecta, no inflada, sino realista y fuerte. Porque la confianza no viene de pensar que eres perfecto, viene de saber que puedes manejar lo que sea que pase. Y ahí es donde el magnetismo empieza a tomar forma. No es algo que haces, es algo que eres. No es algo que activas en momentos específicos, es algo que está presente en todo momento. Cuando entras a un lugar, no estás buscando atención, pero tampoco la evitas. Simplemente estás cómodo contigo mismo. No necesitas ser el centro, pero tampoco te escondes. Y esa naturalidad es extremadamente poderosa, porque es rara. La mayoría de las personas está actuando, ajustándose, intentando encajar. Pero cuando alguien deja de hacer eso, cuando alguien simplemente es, sin esfuerzo excesivo, sin tensión, se vuelve diferente. Y lo diferente llama la atención. Pero para llegar ahí, necesitas dejar de perseguir resultados inmediatos. Necesitas entender que esto es un proceso, que no se trata de aprender una técnica hoy y ver resultados mañana. Se trata de convertirte en alguien que naturalmente genera interés, respeto y conexión. Y eso empieza contigo. Empieza en cómo te levantas cada día. Empieza en cómo cumples tus compromisos. Empieza en cómo manejas tus emociones. Empieza en cómo eliges crecer cuando sería más fácil quedarte igual. Porque al final, el verdadero secreto no es externo, no está en las palabras que dices, ni en las acciones calculadas que haces. Está en la identidad que construyes. Y cuando esa identidad es fuerte, cuando es coherente, cuando es auténtica, no necesitas esforzarte por atraer. Sucede por consecuencia. Y en ese punto, ya no estás intentando gustar. Estás simplemente siendo alguien que naturalmente deja huella. La mayoría de las personas entra en una interacción con una idea equivocada profundamente arraigada. Creen que tienen que impresionar. Creen que deben decir algo brillante, hacer reír constantemente, parecer interesantes en todo momento. Y sin darse cuenta, esa presión interna crea exactamente lo contrario de lo que buscan. Porque cuando alguien está intentando demasiado, deja de estar presente. Se desconecta del momento y empieza a actuar desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde la inseguridad disfrazada de esfuerzo. La conexión real no nace de impresionar, nace de comprender, nace de estar ahí de verdad. Y eso suena simple, pero es extremadamente raro. Porque la mayoría no escucha para entender, escucha para responder. Mientras la otra persona habla, ya están pensando en qué decir después, en cómo sonar mejor, en cómo mantener la conversación viva. Y en ese proceso, se pierde lo más importante, la autenticidad del momento. Cuando alguien siente que está siendo escuchado de verdad, algo cambia, se abre, baja sus defensas, se siente visto. Y eso es mucho más poderoso que cualquier frase ingeniosa. Porque al final, las personas no recuerdan exactamente lo que dijiste, recuerdan cómo las hiciste sentir. Y hacer sentir a alguien comprendido, cómodo y valorado es una de las experiencias más atractivas que existen. Pero para lograr eso,
necesitas eliminar la urgencia de actuar, necesitas permitirte estar en silencio sin sentir incomodidad, necesitas dejar espacios en la conversación, observar, sentir el ritmo natural del intercambio. La conexión no es una competencia de palabras, es un flujo, y ese flujo solo aparece cuando dejas de forzarlo. También es importante entender que la autenticidad no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa ser coherente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas. Significa no adoptar una personalidad que no es tuya solo para agradar, porque tarde o temprano, esa máscara se cae. Y cuando se cae, la desconexión es inevitable. Las personas perciben cuando alguien está actuando. Tal vez no puedan explicarlo con claridad, pero lo sienten. Es esa ligera incomodidad, esa sensación de que algo no encaja. Y eso es suficiente para romper la atracción. En cambio, cuando alguien es genuino, incluso con sus imperfecciones, genera cercanía. Porque lo real conecta. Lo perfecto distancia. Otro punto clave es la curiosidad genuina. No la curiosidad superficial de hacer preguntas por hacerlas, sino el interés real por conocer a la otra persona. Por entender su forma de ver el mundo, sus experiencias, sus emociones. Cuando preguntas desde un lugar auténtico, la conversación se transforma, deja de ser un intercambio vacío y se convierte en una exploración. Y aquí hay algo importante. No se trata solo de hacer preguntas, sino de escuchar las respuestas con atención, de profundizar, de conectar ideas, de mostrar que realmente estás interesado. Eso crea una sensación de exclusividad, como si ese momento fuera único, como si no estuvieras en piloto automático. La presencia también juega un papel fundamental. Estar presente significa no estar distraído, no estar pendiente del teléfono. No estar mirando alrededor constantemente. Significa que, en ese momento, la otra persona tiene tu atención completa. Y eso, en un mundo lleno de distracciones, es extremadamente valioso. La forma en que miras, la forma en que asientes, la forma en que reaccionas. Todo comunica. La comunicación no es solo verbal. De hecho, muchas veces lo que no dices tiene más impacto que lo que dices. Una mirada sostenida, una sonrisa genuina, un silencio cómodo, pueden transmitir más que un discurso entero. También es importante entender el equilibrio. No se trata de volverte alguien pasivo que solo escucha sin aportar nada. La conexión es bidireccional. También necesitas compartir, abrirte, mostrar partes de ti. Pero desde un lugar real, no desde la necesidad de impresionar. Compartir experiencias, opiniones, historias. Pero sin exagerar, sin adornar, sin intentar ser algo que no eres. Cuando compartes desde la autenticidad, das permiso a la otra persona para hacer lo mismo. Y ahí es donde se crea una conexión más profunda. Porque ambos dejan de actuar y empiezan a ser. Y en ese espacio, la atracción crece de forma natural. Hay otro elemento que muchas personas subestiman, la energía emocional. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo haces sentir a la otra persona durante la interacción. Si la conversación es plana, predecible, sin emoción, difícilmente generará interés. Pero si hay variación, si hay momentos de risa, de curiosidad, de sorpresa, de reflexión, la experiencia se vuelve memorable. Eso no significa que tengas que ser un entertainer constante. Significa que debes permitir que la conversación tenga vida, que no sea rígida, que fluya entre lo ligero y lo profundo, que haya momentos de juego y momentos de conexión emocional. El humor, por ejemplo, es una herramienta poderosa, pero solo cuando es natural. Forzar el humor puede ser contraproducente, pero cuando surge de forma espontánea, crea complicidad, rompe barreras, genera cercanía. También está el tema de la vulnerabilidad. Mostrarte vulnerable no es debilidad, es valentía. Es decir, esto soy yo sin miedo al juicio. Y eso crea un nivel de conexión que no se puede lograr desde la superficialidad. Pero la vulnerabilidad debe ser equilibrada. No se trata de descargar todos tus problemas, sino de mostrarte humano, real. Otro aspecto importante es la congruencia. Si lo que dices no coincide con cómo actúas, la conexión se rompe. Las personas perciben las inconsistencias. Si intentas parecer seguro pero tus acciones muestran duda, eso genera desconfianza. Pero cuando hay coherencia entre tus palabras y tus acciones,
transmites estabilidad, y la estabilidad es atractiva, porque en un mundo lleno de incertidumbre, encontrar a alguien que es consistente, que no cambia constantemente su forma de ser, que no actúa de manera impredecible, genera seguridad emocional, y esa seguridad permite que la conexión crezca. También es importante no sobreanalizar cada interacción. Cuando empiezas a pensar demasiado en cada palabra, en cada gesto, en cada reacción, pierdes naturalidad, te vuelve rígido, y esa rigidez se siente. La conexión necesita espacio para respirar, necesita espontaneidad. Aceptar que no todas las interacciones van a ser perfectas es clave. Habrá momentos incómodos, silencios raros, malentendidos, y eso está bien. No necesitas controlar todo. De hecho, intentar hacerlo suele empeorar las cosas. La autenticidad incluye aceptar la imperfección. Y cuando aceptas eso, te relajas. Y cuando te relajas, todo fluye mejor. También hay algo fundamental. No intentar gustarle a todo el mundo. La conexión real no es universal. No vas a conectar con todas las personas, y eso es completamente normal. Intentar adaptarte a todos solo diluye tu identidad. Cuando eres auténtico, algunas personas no se sentirán atraídas, y eso está bien, porque las que sí conecten, lo harán de forma más profunda, y eso es mucho más valioso. La conexión real no es cantidad, es calidad. Es mejor tener una interacción genuina que 10 superficiales, y eso requiere paciencia, requiere estar dispuesto a invertir tiempo en conocer, en construir, en desarrollar algo más allá de lo inmediato, porque lo inmediato es frágil. Lo que se construye con autenticidad, con presencia, con interés real, tiene base, y esa base es lo que permite que la atracción no solo aparezca, sino que se mantenga. Al final, la conexión no es un truco, no es una técnica, no es una estrategia, es una consecuencia de ser alguien presente, auténtico y genuinamente interesado en los demás. Y cuando entiendes eso, dejas de intentar impresionar, empiezas a conectar, y ahí es donde todo cambia. El desapego es probablemente el concepto más malinterpretado cuando se habla de atracción, conexión y presencia personal. Muchas personas lo confunden con frialdad, con indiferencia, con falta de interés. Creen que desapegarse significa no sentir, no involucrarse, no mostrar emociones. Pero en realidad, es todo lo contrario. El desapego verdadero no elimina la emoción, elimina la dependencia. No te convierte en alguien distante, te convierte en alguien libre, y esa libertad es lo que transforma completamente la forma en que interactúas con los demás. Porque cuando estás apegado a un resultado específico, todo tu comportamiento se ve afectado. Si necesitas que alguien te apruebe, empiezas a filtrar lo que dices, a medir cada palabra, a actuar de forma estratégica en lugar de natural. Si necesitas que la interacción salga bien, cualquier pequeño error se siente como un desastre. Si necesitas gustar, te vuelves vulnerable a cualquier señal de rechazo, y en ese estado, pierdes tu centro. El apego crea tensión, y la tensión se percibe. Se percibe en la forma en que hablas demasiado rápido o demasiado lento, en cómo dudas antes de decir algo, en cómo reaccionas de manera exagerada ante pequeñas cosas. Se percibe en esa necesidad invisible de controlar la percepción del otro. Y lo irónico es que cuanto más intentas controlar, menos control tienes realmente. El desapego rompe este ciclo. Cuando no estás atado a un resultado, recuperas tu naturalidad. Puedes decir lo que piensas sin miedo excesivo. Puedes reírte de un error sin sentir que todo se arruinó. Puedes disfrutar la interacción por lo que es, no por lo que esperas que sea. Y esa ligereza cambia completamente la dinámica. Porque de repente, ya no estás intentando tomar algo de la otra persona, estás compartiendo un momento. Y eso es poderoso. El desapego también redefine tu relación con el rechazo. Cuando estás apegado, el rechazo se siente personal, se siente como una validación negativa de tu valor. Pero cuando estás desapegado, lo ves de otra manera. Lo ves como una simple falta de compatibilidad, como una señal de que no hay alineación. Y eso no afecta tu identidad. Esa diferencia es enorme. Porque cuando no temes al rechazo, te vuelves más auténtico. No necesitas esconder partes de ti, no necesitas actuar de cierta forma para evitar perder la aprobación. Puedes ser directo, honesto,
claro. Y esa claridad es atractiva. Las personas se sienten más cómodas con alguien que sabe lo que quiere y no tiene miedo de expresarlo. Pero para llegar a ese punto, necesitas trabajar en tu autoestima desde una base interna, no externa. Si tu valor depende de cómo te perciben los demás, el desapego es imposible. Siempre estarás pendiente de señales, de reacciones, de validación. Pero cuando tu valor viene de dentro, cuando sabes quién eres independientemente de la opinión externa, el desapego surge de forma natural. No tienes que forzarlo, simplemente ocurre. Otro aspecto importante es entender que el desapego no significa falta de intención. Puedes querer algo, puedes sentir atracción, puedes disfrutar la conexión. La diferencia es que no necesitas que eso se convierta en algo específico para sentirte bien. Puedes apreciar el momento sin aferrarte al resultado. Es como sostener algo con la mano abierta en lugar de cerrada. Cuando aprietas demasiado, lo que tienes tiende a escapar. Pero cuando mantienes una postura relajada, hay espacio para que permanezca. Y esa metáfora se aplica perfectamente a las relaciones humanas. Las personas no quieren sentirse atrapadas, no quieren sentir que son responsables de la felicidad de alguien más. Pero cuando perciben que están interactuando con alguien que está bien consigo mismo, que no depende de ellas emocionalmente, se relajan. Y en esa relajación, la conexión fluye mejor. El desapego también fortalece tus estándares. Cuando no estás desesperado por una conexión, puedes elegir mejor. Puedes observar con claridad si la otra persona realmente encaja contigo, si comparte valores, si hay compatibilidad real. No te dejas llevar solo por la emoción del momento. Y eso te protege. Te protege de invertir tiempo y energía en situaciones que no son adecuadas para ti. Te protege de aceptar menos de lo que mereces. Te protege de perderte a ti mismo en el proceso de intentar mantener algo que no es sano. Porque cuando hay apego, muchas veces se sacrifican cosas importantes, se ignoran señales, se justifican comportamientos, se toleran faltas de respeto, todo por miedo a perder la conexión. Pero cuando hay desapego, hay claridad. Y con claridad, hay mejores decisiones. También hay una conexión directa entre el desapego y la paciencia. Cuando no estás desesperado por resultados inmediatos, puedes permitir que las cosas se desarrollen a su ritmo natural. No necesitas forzar conversaciones, no necesitas acelerar procesos, no necesitas definir todo de inmediato. Y eso crea una experiencia mucho más auténtica. Porque las mejores conexiones no se construyen bajo presión, se construyen con tiempo, con espacio, con libertad. Se construyen cuando ambas personas pueden ser ellas mismas sin sentir que tienen que cumplir expectativas constantes. El desapego crea ese espacio. Otro punto clave es la estabilidad emocional. Cuando estás desapegado, tus emociones no dependen completamente de factores externos. No subes y bajas constantemente según cómo te traten o cómo respondan los demás. Mantienes un equilibrio. Y ese equilibrio es atractivo porque transmite madurez, transmite control, transmite seguridad. Las personas se sienten más cómodas con alguien que no reacciona de manera extrema ante cada situación. Alguien que puede manejar la incertidumbre sin perder su centro. Alguien que no convierte cada interacción en un drama. Pero desarrollar esa estabilidad requiere práctica. Requiere observar tus reacciones, entender tus patrones, aprender a regular tus emociones. No es algo que sucede de un día para otro. Es un proceso que implica dejar de buscar gratificación inmediata, dejar de depender de estímulos externos para sentirte bien, dejar de reaccionar automáticamente a cada impulso emocional. Y en ese proceso, empiezas a ganar control sobre cómo respondes, sobre cómo interpretas, sobre cómo te posicionas. Y ese control es lo que te permite mantener el desapego incluso en situaciones donde antes habría reaccionado de manera impulsiva. También es importante mencionar que el desapego no elimina el interés, lo purifica. Cuando no hay apego, el interés que queda es genuino. No está contaminado por la necesidad, por el miedo, por la inseguridad. Es un interés limpio, claro. Y eso se siente diferente. Se siente más ligero, más natural, más real. Las personas pueden percibir cuando alguien está interesado desde la necesidad y cuando lo está desde la elección. Y la elección siempre es más atractiva, porque implica que estás ahí porque quieres,
no porque necesitas. Y eso cambia todo. Finalmente, el desapego te devuelve a ti mismo. Te permite mantener tu identidad, tus valores, tu dirección, independientemente de lo que pase en tus interacciones. No te pierdes en el proceso de conectar con alguien más. Sigues siendo tú. Y cuando puedes conectar sin perderte, cuando puedes sentir sin depender, cuando puedes querer sin necesitar, alcanzas un nivel de presencia que es difícil de ignorar. No porque estés intentando ser atractivo, sino porque simplemente eres libre, y la libertad, en todas sus formas, siempre atrae.